Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. En este video corto voy a aprovechar a hablarles rápidamente para hacerles una introducción breve a el tema de la normativa APA en su séptima edición. Esta es una información que ustedes tienen que conocer previamente para realizar la tarea que les asignaré próximamente. ¿Por qué? Porque esta tarea consiste en que ustedes hagan lectura y vayan construyendo ya el planteamiento del problema, donde tomarán ideas y resultados o conclusiones de otros trabajos de investigaciones que se han hecho y han sido publicados en revistas, en libros, en páginas web, en videos de YouTube, en fin. Pero recuerden que todo lo que ustedes toman de otras fuentes tiene que ir correctamente citado y referenciado. Y no es como comúnmente se ha manejado, que una referencia es simplemente colocar la dirección electrónica y con eso basta. No es así. La Universidad Pedagógica utiliza esta normativa, la normativa APA, que es por sus siglas en inglés, es de una asociación de psicología americana, por sus siglas en inglés, como les reitero. Esta asociación hizo sus normativas para poder citar. Sin embargo, aclarar que no es la única normativa que existen diferentes, pero la pedagógica ha logrado, adoptar esta normativa y existen diferentes ediciones. Recientemente este año salió la séptima edición y les voy a hacer una introducción breve en relación a ella. Entonces, esto solamente es algo simple, es seguir un formato previamente establecido. Entonces ya existe un formato para cómo hacer referencias. Como lo vieron, lo primero que vamos a ver son las referencias. Ya existe un formato establecido para hacer referencias. ¿Qué es la referencia para un libro? Si es un único autor, como están viendo acá, yo posteriormente les voy a indicar el material de donde yo he sacado esta información, que aquí solamente es a modo de resumen e introducción. Si el libro es por un único autor, entonces se va a colocar primero el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre, punto, la inicial del segundo nombre, punto, el año, luego viene el nombre del libro en letras cursivas, punto, y luego viene la editora. Eso es la única información que tiene que ir en las referencias. En caso de que yo esté hablando, por ejemplo, del tema de desarrollo sostenible y yo encontré la definición de desarrollo sostenible en un libro, yo no solamente voy a venir y lo voy a copiar, lo voy a copiar con la referencia al final y haciendo una cita. Entonces, esta sería la forma correcta de hacer una cita. Ahora, ¿qué sucede? Y lo único que ustedes tienen que hacer es ir sustituyendo. Si aquí hay una coma, coma. Si aquí hay un punto después de la primera inicial de un nombre, punto. Segundo inicial de un nombre, punto. Si no hay segundo nombre, pues no se coloca, ¿verdad? Pero sí se coloca el primer apellido. Y así sucesivamente, el año entre paréntesis. Esto siempre va en cursiva, todo igual. Si son dos autores en el libro, ¿qué es lo que cambia? Cambia que van a colocar entonces el nombre de los dos autores. Primero, obviamente, iniciando con el apellido, coma, inicial del primer nombre del autor, punto. Y en este caso se coloca una coma. ¿Por qué? Porque luego va este símbolo que hace referencia a I. Ahora, este símbolo se utiliza en caso de que la información que ustedes estén sacando sea de un libro que fue publicado en inglés. En estos casos se utiliza esta simbología que es I, I en inglés. Luego, seguido de el apellido del segundo autor, coma, la primera inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año, luego viene exactamente lo mismo, ¿ven? Viene el nombre del libro en letra cursiva, todo este es el nombre del libro, lo que está en cursiva y luego la editorial. Ahora, pueden haber libros que hayan sido publicados por una corporación o que sean libros publicados por una organización. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, American Sociological Association.
se coloca el nombre entonces de la organización, punto, entre paréntesis el año, punto, y el nombre del libro, siempre en letra cursiva y luego la editorial. Aquí, por ejemplo, es bastante común, más en las temáticas que ustedes van a abordar, citar a la ONU, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, se coloca por extenso Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU. Y luego, por su sigla, ¿verdad? Se coloca entonces exactamente la misma información. Existen libros también donde no existe un autor. Entonces, en esos casos, vean, solamente se coloca el nombre del libro en cursiva, luego punto, el año entre paréntesis siempre y luego la editorial. Esto es estándar. Lo único que va a cambiar es la cantidad de autores de un libro. Veamos el caso entonces para artículos. Artículos son diferentes de libros. Entonces, cada fuente tiene su estilo o su formato en el que hay que citarlo. En artículos, entonces, ¿qué sucede? Son dos autores, como están viendo acá, ¿verdad? Dos autores de un artículo que está publicado totalmente en inglés, como lo estamos viendo acá. Por esa razón se utiliza esta simbología. Ahora, si hubiese sido un artículo publicado en español, entonces se utiliza IY en vez de esto que ustedes están viendo acá. Y aquí es lo mismo, esto es solamente seguir un patrón. Klimovsky es el apellido, coma, la primera inicial del primer nombre, y luego Palmer es el apellido del segundo autor, ese es la primera inicial del primer nombre. Y luego el año de la publicación entre paréntesis, el título del artículo, y ojo, vean que aquí lo que va en cursiva es el nombre de la revista, no el nombre del artículo. No hay que confundirse porque en el libro lo que va en cursiva es el nombre del libro, pero acá lo que va en cursiva en artículos es el nombre de la revista. Luego, vean, esta información aquí es muy importante. ¿Qué es lo que se coloca después del nombre de la revista en cursiva? Se coloca una coma, luego se coloca 45, que es el volumen, y entre paréntesis 2, este número 2 que hace referencia a la edición. Luego, coma, de la página 10 a la página 36 es el total de páginas que tiene ese artículo. Los artículos, como se publican en revistas, ya ellos tienen una numeración propia. Entonces, la primera página inicia en 10 y termina en 36. Entonces, ustedes la citan así. Hay algunos artículos que tienen un objeto identificador, un objeto digital identificador que por sus siglas en inglés se llama DOI. Esta no es, ojo, no es la dirección electrónica de donde se encuentra este artículo, no. Es, pareciera así, pero es un objeto identificador similar a eso. Entonces, no todos los artículos lo tienen. En caso de que en un artículo ustedes vean que tenga esta información DOI, que generalmente está en la primera parte del artículo, lo colocan. En caso de que no, lo dejan así. Veamos el siguiente caso entonces. ¿Qué sucede cuando tenemos videos? Cuando tenemos videos, acá primero, acá vamos a hacer un video de una página. Entonces, Lancaster igual es el apellido, siempre se inicia así. El apellido del autor, B, es la primera inicial. Presenter significa que es el presentador, pero eso no es vital colocarlo. Sí, el apellido y la primera inicial, y luego vean que acá ya es un tanto diferente cómo se coloca la fecha, porque en las dos fuentes anteriores que hemos visto se coloca solamente el año. Aquí sí ya se coloca una fecha específica. Luego se coloca el nombre del video en cursiva y se coloca así completamente la dirección de la cual ustedes han obtenido ese video. Veamos el caso de páginas de internet. Entonces, ¿verdad? Que comúnmente lo que colocan los estudiantes como referencia de una página web es solamente esto, HTTP, y no es eso. La referencia, si colocan esto aquí, está incompleto, solamente el URL. Tienen que iniciar siempre por un apellido del autor, coma, aquí se coloca el nombre de la persona,
aquí no se coloca solamente la inicial, se coloca el primer nombre. Luego punto, entre paréntesis, vean que tanto para videos como para páginas web se coloca la fecha completa, no solamente el año, a diferencia de los libros y de los artículos. Luego, el título viene en letra cursiva y fíjense, aquí hay un punto. Entonces, en caso de que ustedes hagan una cita, una referencia de una página web, tienen que hacerlo de esta forma, una referencia, perdón, tienen que colocar punto, punto, y aquí el website, que es Mayo Clinic, es el nombre de del sitio web donde se sacó la información que nosotros estamos referenciando y esta es la URL. Entonces, resumiendo las páginas web, no solamente se coloca la URL, se coloca toda esta información que estamos viendo ahí. Es muy común también hacer cita de tesis. Entonces, ¿qué se coloca? Siempre iniciamos por el primer apellido. En este caso, Martín Ribón, coma, la inicial del primer nombre, punto, inicial del segundo y tercer nombre tiene esta persona. Luego, entre paréntesis, el año. Vean que aquí no hay ningún punto ni coma que lo separa, a diferencia de las otras bibliografías. Y luego el nombre de la tesis en cursiva. Aquí es importante hacer referencia si es una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, en este caso es una tesis de maestría. Entonces, en el caso que ustedes estén citando, por ejemplo, una tesis de doctorado, entonces aquí en vez de tesis de maestría, colocarían tesis de doctorado, coma, y el nombre de la universidad de donde ustedes sacaron esa tesis, seguida de la URL. Ahora, vean que, les reitero, no solamente es colocar la URL, tiene que ir acompañada de toda esta información. Ahora en este momento, entonces, les quiero mostrar un ejemplo de a lo que llamamos referencias y a lo que llamamos citas. Para ello, entonces, aquí tengo este artículo a mano, que por cierto es un artículo que ustedes van a leer muy pronto, donde, por ejemplo, esto que ustedes observan acá es una cita. A esto le vamos a llamar cita. Las citas están en el cuerpo del artículo y sirven para indicar que esta información, las definiciones pueden ser mejoradas, bla, 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 hasta acá. Esta autora la sacó de este documento que de creación de Miles y Huberman, que fue publicado en el año de 1994. Aquí en este caso yo puedo fácilmente distinguir que es un documento que fue publicado en español porque está la Y, no está aquel símbolo, recuerdan, de I. Entonces, aquí esta es una cita. Ahora, también veo aquí la misma cita. Busquemos otra cita. Ha citado bastante a Miles y Huberman. Sí, prácticamente. Bueno, aquí hay otra cita, miren, de Álvarez Gallou, 2005. Esta es otra cita. Busquemos a ver qué otras citas encontramos acá. Bueno, parece que prácticamente solo yo a Miles y Huberman. Aquí está, Patton 2002, Rubin y Rubin. Todas estas son citas. Ahora, ¿cuáles son las referencias? Las referencias siempre se colocan al final del documento. Estas son las referencias donde ya se coloca toda la información, donde ya colocamos todo lo que hemos estado viendo de forma introductoria. Veamos de forma rápida entonces estos ejemplos, pero estos ejemplos eran para discusión, si no mal recuerdo. Sí, eran para discusión. Bueno, pero vamos a hacer rápidamente, ya que la idea es hacer un video introductorio que les permita a ustedes entender, hacer lecturas adicionales y luego preguntas en clase. Entonces, este es haciendo referencia para referenciar un libro. Sin embargo, ese libro, esa referencia que ustedes están viendo ahí está incorrecta.
está incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que está incorrecto? Bueno, vamos a verlo ya a continuación. Veo que está incorrecto porque Clovis, por ejemplo, en este caso es el nombre de la persona. Y aquí solamente vamos a dejar un apellido. Solamente vamos a dejar a Chávez, luego de Chávez, coma, C, la inicial del primer apellido. Luego punto, aquí hace falta un punto, 2002. Solamente voy siguiendo esto. Aquí veo que la persona coloca una coma. Este es un ejercicio de un estudiante que realizó, lo cual está incorrecto porque no es una coma, es un punto. Luego, educación física, recreación y deportes. Hasta acá es el nombre del libro, pero veo que también está incorrecto porque no lo escribió en cursiva. Luego aquí va un punto y luego acá lo que se coloca es la editorial. Entonces Tegucigalpa y Honduras no iría. Solamente sería editorial UPNFM. Esta es referencia de un artículo. Veamos entonces qué es lo que está incorrecto. Hay algo de aquí que está incorrecto. Entonces vamos a ir al formato para ver cuál es que podemos mencionar al respecto. Vemos que esta parte está correcta, es un artículo de un solo autor, sin embargo, en los artículos no se colocan los meses, solamente se coloca el año. Entonces, esta parte de febrero no iría, luego punto iría el nombre del artículo, que es composición florística de la finca, esta parte está bien, punto. Aquí se coloca el nombre de la revista Zamorano, es una revista en letra cursiva, y luego acá está incorrecto porque ha colocado la palabra volumen. Aunque yo sé que volumen, este número 55 hace referencia al volumen, pero no se coloca la palabra como tal. Yo ya sé que lo que va antes de este paréntesis es el volumen y 1 es la edición. Luego coma de la página 1 a la página 20. Punto. Lo dejo ahí. Vean que aquí ni siquiera es necesario colocar la P que antes se colocaba o aparece en algunos formatos de normativa APA, porque como les digo, esta es la edición más reciente. Y se deja hasta ahí, ya que aparentemente pues el artículo no cuenta con el número DOI. Otro ejemplo, este es un ejemplo que alguien lo colocó como referencia de un artículo. Está totalmente incorrecto. Bien, entonces aquí ya es para hacer referencia a la parte de las citas. Hemos estado viendo la parte de referencias, pero ahora veamos la parte de las citas. Recuerdan, como se los mencioné anteriormente, la cita solamente se compone de el nombre, del apellido o apellidos, dependiendo de la cantidad de autores del documento que se esté citando, y el año. Esa es la única información que se coloca en la cita. Y las citas se colocan en el cuerpo del escrito, es decir, en lo que yo estoy escribiendo. Las referencias se colocan al final. Aquí en este caso, entonces, veo que la persona estaba escribiendo esta parte acá y quiso citar esta información. Entonces, ¿qué es lo que está incorrecto de acá? Está incorrecto que en primera hay un punto antes de la cita. No tiene que haber un punto antes de la cita. Si la cita va en paréntesis, no se coloca ese punto, solamente se coloca Zamorano, que sería el apellido del autor, coma 2018. Nada más. Aquí no se va a colocar, en este caso, no se va a colocar el número de la página. En este caso, porque es una cita de paráfrasis. Luego, entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de una cita de página, una referencia, perdón, de página web. Sin embargo, veamos si está correcta. Entonces, estos son ejercicios que mis estudiantes han realizado. Entonces, aquí yo estoy asumiendo que USM es como las siglas de alguna organización, pero en este caso, entonces yo tengo que colocar por extenso, es decir, tengo que colocar el nombre completo de la organización y luego entre paréntesis coloco USM. No se vale colocar en las referencias solamente las siglas, se tiene que colocar
en la referencia el nombre completo, entre paréntesis, luego las siglas. Luego, el año, recuerden que en este caso, como es una página web, sí se coloca el mes y la fecha de la página web que ahí aparece. Luego, planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática. Es el título de la página que, como ustedes están viendo acá, según nos muestra la referencia de los websites, el formato tiene que ir en cursiva y aquí no está. Se coloca el nombre de la página web que aquí no aparece y coloca esta información de recuperado, el tanto del sitio web. Toda esta información ya no se coloca, recuperado de él, no se coloca, solamente se coloca directamente la dirección electrónica. Entonces, toda esta parte de recuperado del 2 de julio del 2020 del sitio web iría eliminado y solamente se dejaría la URL, haciendo modificación en lo que mencionaba anteriormente. Y aquí hay otros ejemplos que son de en particular es de la página web que lo vamos a discutir posteriormente en clase. Esta solamente, recuerden, es una introducción rápida para llevarlos a lectura y que en la próxima clase pues lo resolvamos. Toda esta parte de ejercicios lo vamos a abordar en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces nos quedamos por acá y por favor les solicito que lean el material que colocaré en el aula virtual pronto. Saludos.